Dicen que en el transcurso del camino y en la iglesia se le cayó la cabeza al niño Jesús y que eso pues auguraba como un mal presagio, y efectivamente pues así sucedió. En el momento de la muerte de mi padre yo creo que tenía 10 años cuando él fue asesinado. Ocurrió tremenda balacera y pues lamentablemente nuestro gran líder en ese momento, el señor Jesús Pérez Agudelo, que nos ayudó tanto aquí a la comunidad de Puerto Boyacá, tanto como chicos y grandes, perdió su vida. Un carro pasó a toda velocidad con Henry Pérez a bordo, tratando de salvarle la vida, llevándolo a la clínica de Agdegán, que funcionaba allí por los lados del primer edificio de la alcaldía municipal. El 20 de julio de 2021 se conmemoraron 30 años del asesinato del líder paramilitar Henry de Jesús Pérez. Para algunos, un criminal que marcó una época violenta en Puerto Boyacá, municipio que desde sus orígenes ha convivido de la mano con esta. Para otros, alguien que siempre estaba presto a ayudar a la comunidad que lo rodeaba. Y para Mónica Pérez, su hija, siempre será su padre por encima de todo. Yo tengo muy bonitos recuerdos de mi papá. Lo recuerdo como una persona muy preocupada por su pueblo, un hombre que era cariñoso con los campesinos, con los niños, con las personas que estaban a su alrededor. Era una persona que siempre estaba rodeado de gente. Era un poco difícil estar con él porque siempre había mucha gente a su alrededor. A pesar de ser una persona tan ocupada, siempre dedicó tiempo a la familia, siempre estuvo pendiente de nosotros, siempre tenía un consejo, siempre tenía una historia que contar. No era de muchas palabras, pero más bien era una persona de enseñanzas. El día de su muerte, precisamente, Henry Pérez decidió no llevar a sus hijos a la procesión de la Virgen, misma que durante el recorrido sufrió varios incidentes, con una de las figuras religiosas que adornaban la procesión, como preludio de que algo iba a suceder. La procesión llega aquí a la iglesia y dicen que en el transcurso del camino y en la iglesia se le cayó la cabeza al niño Jesús, o al divino niño, y que eso pues auguraba como un mal presagio, y efectivamente pues así sucedió, porque al señor Henry Pérez atentaron contra la vida de él allá afuera en las iglesias. Pasó una señora gritando que se le había caído la cabeza al niño Jesús y todos pues quedamos como impactados. Sí, en menos de 5 minutos ya se presentó la balacera. Al momento de su muerte, Henry de Jesús Pérez era el jefe máximo de las autodefensas del Magdalena Medio, movimiento que al servir de modelo a otras autodefensas del país terminaría cambiando la historia no solo de Puerto Boyacá y la región, sino de Colombia. Henry Pérez hay que ubicarlo, hay que estudiarlo bajo diferentes perspectivas, y eso es precisamente lo que ni el país conoce, ni los puertoboyacenses conocen en su gran mayoría, la repercusión de ese aspecto del paramilitarismo en Colombia, que se le puede abonar que fue un movimiento amplio, un movimiento definitivo, que tuvo como primera instancia erradicar la ideología y la actividad guerrillera encarnada en el marxismo-leninismo que practicaban las FARC, pero que luego ese mismo modelo de paramilitarismo lo tomaron los terratenientes de todo el país, comenzando por el paramilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta, en los llanos del Casanare y del Meta, y en el Valle del Cauca. Y luego de ese mismo modelo se pega la clase y la élite ultraderecha de Colombia para aniquilar unos movimientos
que estaban tomando auge dentro de la ideología liberal colombiana, como es el partido de la UP, que termina con el asesinato de Pardo Leal, y el aniquilamiento del nuevo liberalismo, que también termina con el asesinato de Carlos Galán Sarmiento, que fue gestado, orquestado y todo desde aquí, desde Puerto Boyacá. En esta casa del barrio El Instituto cayó abatido Henry Pérez. Cuenta su esposa que estaba sentado precisamente en un muro que quedaba en esta casa cuando llegó uno de sus hombres y le dijo que alguien de Bogotá quería conocerlo. El señor se acerca a él y se ponen a hablar mientras están comiendo empanada. La señora Marina ve pasar a un señor con camisa ancha y un momento después escucha una serie de disparos. Cuando ella reacciona, ve al hombre de la camisa ancha con el arma. Inmediatamente lo toma, pero este la tira al piso y comienza a disparar contra ella, con la fortuna de no recibir ni un solo disparo. Pero Henry yacía en el piso en medio de un charco de sangre. Fue una cosa impactante. Nadie está preparado para un momento de eso. Nosotros estábamos sentados en un muro porque éramos muy allegados a la familia Pérez, y nosotros, varias mujeres y varios amigos, estábamos sentados ahí en el muro esperando la Santa Misa, cuando de pronto él ofreció unas empanadas a los niños, y al momentico empezó el candelero. Es una cosa que queda uno impactado, que uno no tiene como reacción al momento, que no sabe uno qué verdaderamente qué está sucediendo. Todo el mundo piensa es en correr y en escapar del peligro. Él decide, por respeto pues a ella, no llevar gente armada, sino que pues reducir su seguridad al mínimo. Y pues esa fue como la oportunidad que tuvieron como para ultimarlo. Fue un caos, no solamente para nosotros como familia, sino para otras familias que se vieron también afectadas en este incidente. Efectivamente fue un caos. Una vez cometieron el atentado, los sicarios huyeron por los techos de las diferentes casas hasta llegar hasta esta vivienda, perteneciente a la familia Díaz Castro. Aquí quedaron acorralados por decenas de hombres, no solo de la seguridad de Henry Pérez, sino también de la Fuerza Armada y la Fuerza Pública. Y entonces los sicarios, al salir corriendo en su fuga, entran y se trasladan hacia este sector, 2 cuadras acá de la iglesia, y entran por la parte de atrás de aquí de la casa, la que da con la parte de atrás, entran por esa vivienda, entran por la sala, traspasan la cocina, llegan al patio, saltan la pared de ese patio y llegan acá a la casa de nosotros. Cuando ellos fueron a salir, pues ya había gente armada ya por aquí en las calles buscándolo. Entonces ellos prácticamente se atrincheraron acá en la casa. Con tan mala suerte, o desgraciadamente, quedando mi hermano aquí, encerrado con ellos. Estos 2 personajes fueron asesinados acá dentro de la casa, uno en la sala y el otro en otra habitación. Un cruce de disparos donde pues les dispararon desde la calle y los asesinaron. A mi hermano también resultó herido, que posteriormente falleció por parte de un policía, señor llamado Horacio Gutiérrez, alias Tragodoble, así lo conocían. Él fue el que entró y, haciendo caso omiso pues de los gritos que decía mi hermano, que él era Edinson, que era el hijo del señor Rafael Díaz, que era hermano de Huevo, el futbolista. Pero el policía, haciendo caso omiso, pues entró también en su incertidumbre de saber si había más gente armada o quién estaba vivo, y le pegó, pues, le hizo unos disparos de ráfaga de fusil. Reportes extraoficiales hablan de 8 muertos en ese hecho. La figura más prominente de las autodefensas de Puerto Boyacá había muerto a manos de sicarios enviados por Pablo Escobar, a quien le había declarado públicamente la guerra 2 meses antes a través de una entrevista en una de las revistas más importantes del país. Ese día también iniciaba un calvario, no solo para su familia, también para sus allegados e incluso para las víctimas de ese lamentable suceso.
Después, ya para nosotros poder salir a alguna parte, teníamos que pedirle permiso a un señor de los paramilitares, Ariel Otero. Él fue como en 3 ocasiones a mi casa y me dijo que cuando fuera a salir del pueblo tenía que pedirle permiso a él, a ellos, que porque yo no podía salir. Entonces yo le dije, ¿por qué tengo que pedirle permiso a usted si yo no les debo nada a ustedes? Yo no les debo nada. Entonces dijo, no, es que es una ley y le estoy ordenando de que tiene que pedirnos permiso para poder salir. Porque lo que pasaba era que él decía que yo iba a colocar el denuncio en Bogotá. Por eso era el problema. Después de la muerte de mi padre, pues ya se empiezan ya como a tejer como ciertas artimañas de descrédito, de cizañas, en donde prácticamente nos decían de que teníamos amenaza de bomba, donde habían ya hecho ya varios atentados, pero pues como por cosas de Dios y la gente pues que nos protegía, el campesinado, pues le avisaban pues a mi madre en el momento, y pues decidimos como no salir mucho, tomar pues como unas medidas de protección, pero ser muy cautelosos en el momento. Nosotros cuando salimos de Puerto Boyacá salimos prácticamente custodiados por el ejército. Entonces, por cualquier lado por donde saliéramos, pues ya estaban esperando para matarnos. Entonces, pues la solución que tuvimos pues fue llegar al aeropuerto de acá del municipio, tomamos una avioneta y ya de allí ya llegamos a Cali. Prácticamente pues éramos pues una papa caliente para la persona que nos quisiera recibir, porque pues estaba la guerra con Pablo Escobar. Éramos un encarte para la gente de Cali, porque pues había gente que estaba exigiendo pues de que nos entregaran. Hoy, 30 años después, las heridas siguen abiertas. El perder a un ser querido no es fácil de superar. Llevar a espaldas acusaciones, estigmatizaciones y culpas que no deberían ser heredadas han dejado una gran marca en todas las víctimas de ese día. Para muchos el camino de sanarlas es la búsqueda de la reconciliación y el perdón. Fueron unos hechos que sucedieron. De ahí pues nuestra familia, gracias a Dios, ha sido una familia fortalecida, bendecida. Hemos sido muy unidos. Siempre extraña, ¿no? Hace la falta la presencia de ese ser amado. No albergamos odios, rencores, resentimientos hacia nadie. Igual ellos también vivieron su momento amargo, fueron víctimas. Doña Mónica, eran niños también en ese tiempo, menores de edad, y vivieron esa violencia también. Todos fuimos víctimas de esa violencia, todos perdimos a un ser querido, un hermano, un hijo, un tío, un abuelo, un hermano, en esta violencia que ha habido, que ojalá Dios quiera no se repita, siempre y cuando el Estado asuma la responsabilidad de que toda la violencia que ha vivido Colombia ha sido responsabilidad directa del Estado. Y pues es un tema muy difícil de tocar, pero pues la verdad que pues nosotros no tenemos como nada que ver con el tema de víctimas, pero moralmente sí cargamos con una responsabilidad de subsanar, así no haya sido culpa de nosotros, así nosotros no hayamos cometido el delito, moralmente pues sí tratamos como de llegar a una reconciliación, a no tener rencor en el corazón, a voltear la hoja, a voltear la página y a decir, de la guerra no queda nada bueno, hay que transformarnos, hay que vivir otras experiencias más constructivas, más solidarias, hay que ser más humanos. Hace 30 años fue asesinado un hombre ansioso de libertad, que nunca será olvidado, ese patriota sin igualdad.
Las lenguas malas mal lo censuran y llevan odio en su corazón y emiten frases sucias y oscuras al libertario de esa región. La guerra es guerra y trae conceptos maledicentes y sin razón, y aún con los años muchos ineptos dicen falsarios su maldición. Que tuvo errores, era un humano, que quiso el bien para la nación, pero dejó un territorio sano que goza libre su grande acción. Y hoy su recuerdo vive en mi alma, y a los 30 años siento dolor por esa ausencia que nos dio calma. Oh Henry Pérez, libertador.